Hermanos, si tienen sus Biblias, que me imagino si las tienen, les invito a abrirlas al capítulo 3 de Lucas hoy. Vamos a comenzar una breve serie. Hoy estaremos examinando, las características del verdadero arrepentimiento. Las características del verdadero arrepentimiento, usando como base de nuestra meditación esta porción en Lucas, la predicación de Juan el Bautista. Estaremos enfocándonos esta mañana en los versículos 7 y 8, aunque daremos lectura al pasaje entero. Capítulo 3 de Lucas. Los primeros 6 versículos de este pasaje nos introducen al trasfondo del ministerio de Juan el Bautista, que como ustedes recordarán fue el último de los profetas antes de la venida del Mesías, Juan el Bautista. Cuando llegamos al versículo 7, después de haber visto el trasfondo histórico, el trasfondo geográfico donde se encontraba Juan y también el trasfondo escritural donde la predicación de Juan encaja dentro de la revelación bíblica, entramos al versículo 7 y hasta el versículo 18 observamos una muestra de la predicación de Juan durante su ministerio en esta tierra. Ya habían pasado 30 años desde su nacimiento. El Mesías, Jesucristo, comenzará su ministerio aproximadamente unos 6 meses después de esta predicación, de este tiempo. Juan es el predecesor del Mesías, introduce su venida con un tipo de predicación muy importante. Es un mensaje que enfatiza el arrepentimiento. Entonces, el versículo 7 comienza diciendo así: este es el mensaje de Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: ¡oh generación de víboras! No muy diplomático el mensaje al comienzo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echan al fuego. El versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas cosas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Como dije, esta es una muestra, este es un ejemplo de la predicación de Juan el Bautista durante su ministerio. Aquí vemos que Juan predica o se dirige a 3 tipos de personas, o 3 grupos se nos identifican acá en este pasaje. La multitud venía de Jerusalén, los publicanos, aquellos que recogían impuestos, y los soldados, aparentemente soldados romanos dentro de Palestina. Como dije, no fue el único sermón. Es obvio que
Juan predicó muchos sermones, este es simplemente uno de ellos, porque el versículo 18 nos dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba el Evangelio, las buenas nuevas. Ahora, ¿cuáles eran estas buenas nuevas? ¿A qué se refiere esto del Evangelio? Bueno, el versículo 6 del capítulo 3 nos habla de los caminos, el versículo 6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Juan está hablando del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del Mesías, que nos dice Mateo 1:21, vino a su pueblo a salvarle de sus pecados, el Mesías. En un sentido, la predicación de Juan el Bautista se convierte en un ejemplo para cada uno de nosotros que proclamamos el Evangelio de Jesucristo, particularmente aquellos que hemos sido llamados a proclamar su Evangelio. Notamos algo muy importante acá en su predicación. Juan predicaba un evangelio que enfatizaba la necesidad del arrepentimiento para experimentar salvación. Contrariamente a lo que muchos piensan hoy, el arrepentimiento se encuentra en la esencia del evangelio. Es parte del corazón del mensaje del evangelio. Es parte íntegra del evangelio de salvación. No es opcional, no es algo que sucede después de la conversión, sino que es parte total e íntegra de esta predicación, del mensaje del Evangelio. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Pablo se dirige a los atenienses allá en el capítulo 17 de Hechos. Pablo se está dirigiendo a los griegos que se habían congregado a Atenas, era el contexto. Y en el versículo 30 de este capítulo 17 dice, pero Dios, estas son palabras de Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de toda ignorancia, de esta ignorancia, ahora, escuche bien, manda a todos los hombres en todo lugar a que ¿qué? Que se arrepientan, Y es un mandamiento. La Biblia nos enseña, por supuesto, que así como la fe, el arrepentimiento y todo aquello que se incorpora dentro de la salvación es dado por Dios. Un hombre muerto en delitos y pecados, como nos dice la palabra de Dios, en su estado natural, pecador, no tiene la capacidad para arrepentirse. Como nos dice 1 Corintios 2:14, el Evangelio para él es necedad. No entiende, porque está muerto. No es capaz, no es sensible de percibir ni entender estas cosas, porque dice Pablo, se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y alguien que no tiene el Espíritu de Dios trabajando en su vida no percibe, no entiende. Entonces no estamos diciendo que alguien se pueda arrepentir basado en su propia carne, en sus propias fuerzas, a menos que Dios le conceda el arrepentimiento. Romanos 2:4 nos ayuda a entender esto. Por ejemplo, nos dice Pablo, o menosprecias, las riquezas de su benignidad, hablando de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Es lo que dice Pablo. Dios es el que guía al arrepentimiento. Es Dios quien guía al hombre o a la mujer a arrepentirse. En Hechos 11:18, otro ejemplo, Lucas relata la reacción de los creyentes judíos cuando se dan cuenta que Dios había incorporado en su plan de redención también a los gentiles. Y nos dice Lucas, o relata en este libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 18, lo siguiente. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también, miren, llegan a la conclusión, mira lo que acabamos de descubrir, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Otra vez, la reacción judía era obvia, ellos se creían los únicos bendecidos por Dios, siendo el pueblo escogido, como vamos a ver, y de repente notan que Dios había incluido en su plan de redención también a los gentiles, a todo pueblo. Y noten que acá el pasaje nos dice que Dios ha concedido el arrepentimiento a los gentiles
que conduce a la vida. O sea que Dios es el que concede arrepentimiento. Ningún hombre, otra vez repito, se puede arrepentir por sí mismo. Dios concede el arrepentimiento que conduce a la vida, y obviamente Lucas está hablando de la vida espiritual, la vida eterna. Pablo reitera esta misma verdad, por ejemplo, allá en 2 Timoteo 2:25, en referencia al siervo de Dios y su enseñanza. 2 Timoteo 2:25 dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios, y aquí está otra vez lo que acabo de mencionar, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Otra vez, el arrepentimiento es algo que Dios concede al ser humano. Es obvio entonces en el Nuevo Testamento que la predicación del Evangelio incluye el arrepentimiento, ya que este es necesario, según los pasajes que hemos leído, para conocer la verdad y la vida eterna. Escuche bien, no hay conocimiento de la verdad y no hay salvación, no hay vida eterna sin arrepentimiento. ¿Estamos claros en eso? Entonces lo que vemos en la predicación de Juan el Bautista, es que confronta a su audiencia con la necesidad del arrepentimiento para experimentar salvación. Su mensaje es claro, su mensaje es fuerte. Juan no presenta aquí un mensaje liviano que simplemente invita a sus oyentes a una fe fácil, venga y crean en Jesús, o a un arrepentimiento superficial. Juan sabía, por supuesto, siendo él judío, que su nación tenía un concepto equivocado de la salvación. Ellos se creían, mejor dicho, salvos por pertenecer a la nación judía, practicar una religión superficial y ser descendientes de Abraham, como acabamos de leer. El pasaje nos enseña que la gente venía a Juan para ser bautizados. Ellos estaban tal vez vislumbrados con el mensaje y la persona de este profeta, tan fuera de lo común, una persona extraordinaria, vestido de pieles de camello, nos dice que comía langostas, y vivía en el desierto. Tipo raro, ¿no? Desde el punto de vista humano. Entonces la gente estaba, ¿quién será este? Y acá nos dice el pasaje que algunos pensaban, ¿será este el Cristo? ¿Será este el Mesías? Entonces venían a Juan para ser bautizados. Sin duda, se había corrido la voz que este era el hijo del sacerdote Zacarías y su madre Elizabeth, esa pareja que se nos menciona al comienzo de Lucas, quienes a una edad ya madura habían milagrosamente tenido un hijo, cuyo nombre era Juan, y que había sido anunciado su nacimiento por nadie más ni nadie menos que ¿quién? Que Gabriel, el ángel. Entonces se corrió la voz, estamos hablando 30 años más tarde. Juan, miren nomás, sus padres, Zacarías, el ancianito allá, y su madre Elizabeth. Y Gabriel anuncia un profeta realmente importante. El pueblo estaba expectante, nos dice acá el pasaje. Y ellos sabían que el Antiguo Testamento había prometido la venida del Mesías, quien por supuesto establecería el reino en Israel y los libraría del oprobio, de la esclavitud. Acuérdense que ellos vivían bajo el dominio y el control del imperio romano. Sin duda los judíos creían que ya estaban en el reino y la venida del Mesías sellaría esta posición privilegiada que ellos tenían como nación. Es lo que pensaban. Entonces la predicación de Juan, en lugar de confirmar sus prejuicios, les confronta con la realidad de que para entrar al reino, ellos tenían que arrepentirse. En otras palabras, dice Juan, dad frutos dignos de arrepentimiento. No es cuestión de decir que estoy arrepentido. El arrepentimiento siempre va acompañado de frutos
dignos de tal confesión. Es aparente que en este relato muchos fueron bautizados por Juan y por supuesto venían a él indicando cierto grado de arrepentimiento. El hecho de que se sometían a este bautismo, que ustedes recuerdan, era un bautismo que se usaba para aquellos que iban a ser prosélitos al judaísmo. Aquellos que venían al judaísmo tenían que bautizarse para identificarse con la nación y ser considerados judíos. Este tipo de bautismo que Juan estaba practicando. Entonces, estos judíos venían a Juan, querían ser bautizados y en cierto modo mostraban un sentido de humildad y arrepentimiento, sometiéndose a este tipo de bautismo que solamente los gentiles, prosélitos, iban a experimentar. Entonces muchos venían a él y se bautizaban. Pero vemos que este arrepentimiento que ellos confesaban a través de este bautismo de Juan, realmente fue un arrepentimiento totalmente superficial, porque acá nos habla de multitudes, nos habla de publicanos, nos habla de soldados, pero cuando llegamos al capítulo 2 de Hechos, después de haber culminado el ministerio de Juan y el ministerio del Mesías, Cristo Jesús, tenemos en el capítulo 8 120 creyentes, allá en el aposento alto. O sea, un grupito chiquito, un grupito reducido. 120. Entonces, vemos y notamos que el arrepentimiento genuino y verdadero debe poseer ciertas características. No es simplemente decir que me arrepiento y cumplo con cierto rito, en el caso el bautismo. Entonces, ¿qué caracteriza al arrepentimiento genuino? En otras palabras, ¿cómo podemos reconocer el arrepentimiento genuino en contraste a ese arrepentimiento falso o superficial que muchos de estos demostraron? Entonces vamos a notar en este pasaje 6 elementos que se encuentran en un verdadero arrepentimiento. Vamos a cubrir o examinaremos 4 de ellos. En primer lugar, notaremos que los que se arrepienten genuinamente reflexionan sobre su pecado personal. Debe haber reflexión sobre el pecado personal. Notamos allá en el versículo 4 y 5 que es una referencia entre paréntesis de Isaías. El profeta Isaías está profetizando acerca del ministerio del precursor del Mesías, Juan el Bautista, y leemos lo siguiente, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto. Este es Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es el mensaje de Juan. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Entonces Juan está llamando a su audiencia a una preparación del corazón. El ministerio de Juan justamente fue llamar a sus oyentes a prepararse para la venida del Mesías. ¿Y cómo se iban a preparar? Enderezando sus sendas, enderezando sus caminos torcidos, lo áspero haciéndolo llano. Juan estaba llamando a reconocer lo perverso, lo torcido, lo contaminado, todo aquello que sea una obstrucción para que el Señor Dios le salvara. La apatía, la indiferencia, la incredulidad. En otras palabras, todo eso que se encuentra en el corazón de un hombre en su estado natural, en su condición de caído. Todo eso, todo ese pecado tiene que examinarse. Y Juan era la voz que llamaría, la voz en el desierto, que llamaría a la nación y a los individuos de esa nación a examinar sus corazones y reflexionar acerca del pecado en sus vidas. Lo mismo pasa hoy. Debe suceder. Cada persona debe reflexionar en aquello que lo separa de Dios y aquello que le condena. La paga del pecado, nos dice la Biblia, es ¿qué? Muerte. No podemos venir a Dios, o tú no debes venir a Dios para que Él solucione tus problemas y te saque de apuros. Hay muchos que vienen al Señor porque tienen problemas y porque están preocupados por algo que los consume, algo que los mortifica.
y quieren una curita, de alguna manera una aspirina, algo que les quite la preocupación. Tú debes venir a Dios porque tu pecado te condena y ofende a Dios, no porque tú quieres que Él te solucione algún problema. El arrepentimiento verdadero requiere que el pecador admita su pecado. Debe reflexionar en su pecado personal. Debe tener la reacción que el publicano nos enseña ya en Lucas 18 cuando dice, sé propicio a mí, pecador. Él vino a Cristo para salvación, pero vino penitente. Vino reflexionando en su vida personal, en su pecado personal. No vengas a Cristo si no hay un sentido de contrición en tu corazón. El único corazón que el Señor recibe es aquel que está contrito, dice la palabra de Dios, ¿y qué? Humillado. El Señor Jesucristo no ofrece aspirinas espirituales. El Señor Jesucristo ofrece salvación. Es una realidad bíblica que Dios, por medio de su Espíritu, muestra y convence de pecado. Sin embargo, la verdad del pecado debe ser proclamada. Y eso es lo que está haciendo Juan el Bautista. Está golpeando, está confrontando a la gente con su pecado. Y Dios utiliza entonces la predicación de su palabra para convencer al pecador de su condición pecaminosa. Es la benignidad del Señor que guía al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Romanos 4. Pero Él nos guía al arrepentimiento a través de su Espíritu y su palabra proclamada. Eso es lo que vino Juan a hacer. Eso es lo que todo predicador y proclamador del Evangelio tiene que hacer. Entonces, no solamente el arrepentimiento genuino se observa en una persona cuando reflexiona en su pecado. Número 2, el verdadero arrepentimiento se observa cuando el pecador reconoce que su pecado tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es la ira de Dios. Dios está airado con el pecador, ¿saben? Mucha gente le gusta enfatizar el amor de Dios y la benignidad de Dios y la paciencia de Dios. Es cierto, Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Pero Dios es un Dios que trae juicio y tiene ira en contra del pecado. El versículo 7 dice, y decía a las multitudes que salían a él para ser bautizados, ¡oh, generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ven lo que está apuntando ahí Juan? Noten qué interesante, que Juan no se preocupa de la recepción que él tendría como predicador. Él no era un político, Juan. Él no trata de dorar la píldora, como decimos, ¿no? Y pintar un panorama que sea aceptable y tolerable a su audiencia, como muchos tratan de hacer hoy. Tratan de presentar un evangelio que es tan apetecible, de tal manera que todo el mundo se sienta feliz y contento con el evangelio. ¿Saben qué sucede cuando eso se observa? Ese evangelio no está siendo proclamado con precisión. Porque si todo el mundo se siente feliz y no conocen a Dios, pero se sienten feliz porque le hacen cosquillitas en los oídos, el evangelio de Jesucristo no está siendo proclamado. Porque el evangelio de Jesucristo siempre ofende. Más, nos dice Pablo, como dije, es ofensivo, es necedad para el incrédulo. Entonces, Juan es claro y duro. Él les advierte claramente acerca del juicio de Dios cuando el Mesías venga. Lo cual, por supuesto, ya había sido profetizado a través de todo el Antiguo Testamento. Escuche bien, todos los profetas del Antiguo Testamento, culminando con Juan, profetizaron de la ira de Dios. Por ejemplo, Malaquías 3, versículo 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Juan. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, quien seáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 5, vendré a vosotros para juicio. Estas son palabras del Señor. En el capítulo 4, a través de Malaquías, el último de los profetas registrados en el Antiguo Testamento, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios es un Dios justo, es un Dios amoroso, es un Dios de misericordia, pero es un Dios de ira. Es un Dios de ira. Isaías 30 nos habla también de este juicio venidero, no vamos a leerlo. Sofonías 1:14 dice, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo, el clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero, día de ira, aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación. Con este gran día de juicio es al cual Juan se refiere en el versículo 17 también de este pasaje de Lucas 3. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El pueblo judío estaba familiarizado con la enseñanza del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías. Ellos sabían que vendría no solamente a cumplir sus promesas a Abraham, el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios con David, el rey. Dios había prometido que establecería un reino para siempre, a través de uno de los descendientes de David. Pero ese Mesías también vendría para juzgar. Y como dije, todos los profetas hablaron de ese juicio, esa venida del Mesías. Entonces Juan, el último de estos profetas, también proclama acerca del juicio, el cual iba a venir como consecuencia de aquellos pecadores que no estaban arrepentidos. Entonces el mensaje o el pasaje de Lucas 3 nos da a entender que los judíos conocían estas profecías y venían a Juan, ¿saben qué? Para evitar la ira. Ellos querían evitar la ira venidera. Querían ser bautizados por él, querían de alguna manera demostrar que eran parte del pueblo y se sometían y querían librarse de esa ira futura. Ellos querían recibir bendición y evitar la ira. Pero noten una vez más cómo Juan los confronta y decía a las multitudes que salían, ¡oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué es lo que quiso decir Juan con esto? ¡Qué palabras tan fuertes!, ¿no? Personas que vienen a escucharte y usted les llama generación de víboras. Muchos inmediatamente reaccionarían totalmente ofendidos, ¿no? Pero Juan no estaba interesado en influenciar a la gente, de influenciar a gente y hacerse de amigos, como dice aquel famoso librito, ¿no? De los que estudian administración. En primer lugar, Juan estaba llamando a estos hijos de Satanás, es lo que le está diciendo. Generación de víboras. Son las mismas palabras que el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan?, utilizó en referencia a los líderes religiosos, fariseos y escribas. En el capítulo 23 de Mateo, el versículo 33, dice Jesús, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces Jesús, ven lo que está haciendo, como Juan los identifica con su padre el diablo, quien se presenta en Génesis 3 como ¿quién? Como una serpiente. Más, el capítulo 12 de Apocalipsis llama al diablo la serpiente antigua. Entonces Juan les dice a este grupo de personas que venían a él, ustedes son como serpientes que quieren escapar del fuego venidero. No sé si ustedes han visto esto, pero cuando viene uno de estos fuegos acá en el sur de California, una de las cosas que se notan es que los animales escapan, y entre ellos están estas víboras que tratan de escapar el fuego, y Palestina es muy similar a lo que el sur de California es. Y eso es lo que está diciendo Juan. Ustedes son como un montón de víboras
hijos de Satanás que están tratando de evitar la ira, el fuego venidero. Son personas superficiales que, aunque buscaban escapar de la ira de Dios, su naturaleza interna revelaba que eran hijos de Satanás. El hecho de venir y ser bautizados no iba a cambiar nada, ni les serviría para nada. El arrepentimiento genuino es más que simplemente un deseo de evitar la ira de Dios. Muchos tienen remordimiento por su pecado y quieren evitar la ira de Dios. Pero el remordimiento no es arrepentimiento. Judas estaba remordido por lo que hizo entregando a Jesús. Pero Judas jamás se arrepintió. El pecador debe reconocer que esta ira de Dios es la consecuencia que su pecado merece. Entonces, en tercer lugar, ahora un pecador genuinamente arrepentido rechaza los ritos religiosos. Repasando, en primer lugar, lleva al pecador a reconocer su pecado personal. En segundo lugar, reconoce la ira de Dios como consecuencia de su pecado. Y ahora, en tercer lugar, esta persona que genuinamente se arrepiente, rechaza los ritos y la religión. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, los judíos estaban tan acostumbrados a sus ritos, a sus ceremonias religiosas, y pensaban que estos de alguna manera tenían alguna eficacia para con Dios. Descansaban en sus ceremonias, en sus ritos. Juan les recuerda que el arrepentimiento comienza con el corazón y se refleja, como él dice, con obras dignas de cambio, dignas de arrepentimiento. Dios nos impresiona por nuestros ritos, nuestras ceremonias. Estos, los judíos, confiaban en esas ceremonias, ¿se acuerdan? En sus oraciones largas, rebuscadas, sus ofrendas, sus sacrificios, en observar el sábado, el sábado, el día de descanso, en hacer promesas a Dios. Y Juan les dice que toda esa religión superficial no tenía nada que ver con frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que dice. Estos frutos son el resultado de un corazón movido por Dios a producir cambios. Este es el arrepentimiento que Pablo también nos habla allá en 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios y produce arrepentimiento para salvación. Un corazón contrito y humillado, eso es lo que Dios quiere. Y Dios da esa tristeza, esa contrición de corazón. La situación de los judíos de la época de Juan el Bautista es muy parecida, ¿no es cierto?, a la condición de tanta gente religiosa hoy. Judíos religiosos, o católicos, o protestantes, de todo color y sabor. No importa, hay religiosos en todo grupo, ya sea bautista, ya sea metodista, ya sea presbiteriano, ya sea pentecostal, ya sea lo que sea. Aquí no se acaba nada, nadie puede evitar eso. Hay religiosos en toda congregación, gente que descansa en sus obras religiosas. Van a la iglesia, ¿no es cierto? Llevan sus ofrendas, cantan himnos, se bautizan, repiten rezos, si están en la iglesia católica, o oraciones a veces. Son fieles en asistir a los servicios de la iglesia. En una época yo era uno de esos, religioso, hijo de pastor, criado en un ambiente cristiano, mi abuelo predicador, mi padre predicador, toda mi familia de todos lados eran creyentes. Y yo pensaba que de alguna manera eso tenía puntos con Dios. No era así. Personas que memorizan ciertas porciones de la Biblia o ciertas porciones de algún libro religioso, etcétera. Ahí pueden agregar ustedes cualquier tipo de rito. Nada que ver. Juan confronta a estos religiosos judíos que venían a él pensando ahora que un bautismo les evitaría el juicio de Dios y les haría aceptos delante de él. La Biblia es clara entonces en enseñarnos que ningún rito
ninguna ceremonia, ningún bautismo sirve para salvar a nadie. El bautismo no salvó a nadie en esa época, no salva a nadie hoy y nunca salvará a nadie en el futuro. ¿No es cierto? El bautismo es simplemente un símbolo de lo que Dios ha hecho en el corazón del ser humano. En el Sermón del Monte, aquel tremendo sermón del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, que es el sermón, mejor dicho, no sé por qué le llaman el Sermón del Monte, debería ser llamado el Sermón de la Salvación. En ese sermón el Señor Jesucristo confronta a su audiencia con el Evangelio de salvación y sistemáticamente destruye toda confianza que ellos tenían o que ellos ponían en sus ritos y en su sistema religioso. Es un ataque en contra de su religión. Ninguna de estas cosas tiene la más remota conexión con el arrepentimiento genuino y la salvación. No importa qué ritos tú tengas o cumplas en tu religión, estos son basura en relación al verdadero arrepentimiento. Si tú estás confiando en algún rito, en algo que haces, como parte de tu ser acepto delante de Dios, eso es basura. ¿Se acuerdan la reacción de Pablo cuando él piensa en su vida anterior en Filipenses 3, fariseo de fariseos, súper religioso? Él entiende el Evangelio y llega a esta conclusión. Si alguno piensa que tiene algo que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, según él irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por qué basura, estiércol es la palabra, para ganar a Cristo. Es imposible entonces para un hombre, para una mujer, para un pecador, escapar el juicio de Dios por medio de ritos y ceremonias. El verdadero arrepentimiento entonces no confía en ningún acto religioso para ganarse a Dios. En cuarto lugar, y con este terminamos hoy, el verdadero arrepentimiento no pone ninguna confianza en cierta descendencia o trasfondo religioso, cultural o racial. Noten lo que decían estos judíos que venían a bautizarse con Juan. Dice Juan, haced, versículo 8, pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el punto. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, porque ya conocía él esto, tenemos a Abraham por padre. ¿Ven? Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No big deal. ¿Cierto? Como dice en inglés. Los judíos se consideraban especiales delante de Dios, tenían un concepto torcido de la salvación y pensaban que se transmitían, escuche bien, genéticamente, eran descendientes de Abraham. Ahora eso sí, ¿no? Eso sí nos pone en un lugar especial. Abraham, aquel quien Dios escogió para establecer una nación. ¿Quién es la nación? Nosotros. Somos descendientes de él. Ellos pensaban que por ser hijos descendientes de Abraham ya estaban en el reino. ¿Se acuerdan que Jesucristo también lidia con este falso concepto allá en Juan 8? Cuando les dice, por ejemplo, en el versículo 32, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¡Ay, se ofenden estos! Dice, le respondieron, ¿se acuerdan? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ven? Todo ser humano sin Cristo es un esclavo del pecado. Sé que sois descendientes de Abraham, o sea, Jesucristo no niega el hecho de que eran descendientes raciales de
de esa persona, del patriarca Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si fueseis realmente hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué haríais? Entonces ahí Jesucristo ya dice que hay una descendencia espiritual de Abraham, real, pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Quién era Jesús? Dios encarnado. Fíjense. Pero os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y ahí los pone en su lugar el Señor. Hijos de Abraham. Son hijos del diablo. Generación de víboras. Hijos de Satanás. Eso es lo que dice. El ser descendiente de Abraham, el ser judío, de raza, no garantiza salvación. Es obvio. En toda la Escritura. Esto se hace obvio, por ejemplo, en la enseñanza de Pablo en Romanos 9, cuando él dice, porque deseara yo mismo, ¿se acuerdan? Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de la nación judía. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, dice Pablo. Es cierto que el pueblo de Israel, en un sentido, es un pueblo especial, es un pueblo privilegiado. Ellos fueron escogidos por Dios para ser testigos a todas las naciones, de entre todas las naciones para ser testigos del Dios verdadero a todas las naciones. A ellos les fue confiada, nos dice Romanos 3:2, la palabra de Dios o los dichos de Dios, la palabra escrita, la revelación escrita. De ellos vino el Mesías, el Salvador del mundo. Cristo fue judío, obviamente de raza, pero todas estas bendiciones raciales y nacionales no garantizaban la salvación de los judíos. Pablo continúa diciendo allá en Romanos 9, no que la palabra de Dios haya fallado. Dios no falla con su palabra, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. O no todo Israel es Israel. Está hablando de un Israel espiritual acá. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. También Isaías clama, en el versículo 27 del capítulo 9, también es un pasaje muy importante. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que lo son y han sido, tan solo el remanente será salvo. ¿Ven? Aún dentro de Israel hay un remanente que va a ser salvo. Entre paréntesis, la doctrina del remanente es preciosa en toda la Escritura. Siempre el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido redimido por Dios, que realmente se han arrepentido y son hijos de Dios, es un grupo chico. Son un grupo pequeño. Entonces Juan reitera esta verdad cuando dice, no penséis que por ser descendientes de Abraham os hace hijos espirituales de Abraham y garantiza vuestra salvación, que es lo que ellos creían. Entonces, en un tono sarcástico, casi sarcástico, dice Juan, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Para Dios no es difícil levantar hijos de Abraham. Es lo que dice, ustedes se creen algo tan especial por ser judíos. Dios puede crear descendientes de Abraham aún de este polvo, de esta tierra, de estas piedras. O sea, fue por gracia que Dios escogió a esta nación, no porque eran tan especiales. Este es un mensaje duro y humillante para los que escucharon las palabras de Juan. Generación de víboras, serpientes venenosas, hijo de Satanás. Ustedes no son nada y Dios puede crear gente así como ustedes del polvo. No son algo tan especial, es lo que le está diciendo Juan. Y saben que siempre existirán personas que confían en su trasfondo y se creen gran cosa por su origen racial, su origen cultural o religioso. Siempre va a haber. Pero el énfasis de esta exhortación es que la salvación no depende en la descendencia. No depende de tus ancestros.
de tu trasfondo racial o cultural. Tú puedes ser protestante, puedes ser hijo de creyentes. Tus padres a lo mejor fueron evangélicos, tal vez te criaste en un ambiente evangélico, has sido criado en un ambiente donde la palabra de Dios se te enseñó desde chico. Puedes aún haber sido bautizado cuando eras niño. Y muchos de nosotros tenemos esta experiencia. Pero ¿saben qué? Nada de esto sirve. Nada de esta herencia evangélica nos puede hacer salvos. ¿Ven? Tú eres personalmente responsable por tus pecados delante de Dios. ¿Saben qué? Dios no tiene ni nietos ni sobrinos. Dios solamente tiene hijos. La salvación es, de acuerdo a la Escritura, por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y eso es algo que cada uno tiene que hacer. La Biblia dice de Abraham, y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Los hijos de Abraham son los hijos de acuerdo a la fe de Abraham. Esos son los que cuentan. Y nosotros creímos y fuimos justificados. A través de toda la historia de la redención, cada hijo de Dios fue salvado de la misma manera. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por fe. Por fe, dice Pablo, en aquel que justifica al pecador. No por obras, para que ninguno se gloríe. No por ritos, no por descendencia, no por ninguna cosa, sino por fe. Entonces, ¿qué caracteriza al arrepentimiento genuino, al arrepentimiento real? Hemos visto 4 cosas hoy. Reconocimiento del pecado. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Segundo lugar, reconociendo que este pecado merece la ira de Dios. Dios está airado con el pecador. En tercer lugar, rechazo de cualquier rito externo como medio de salvación. Dios no está interesado en mi religión, o en mis ritos, en mis ceremonias. En cuarto lugar, el arrepentimiento genuino renuncia a toda confianza en un trasfondo ancestral, en un trasfondo racial, un trasfondo religioso. ¿Y saben qué? Aún el conocimiento de estas realidades no son suficientes para salvar. Los que realmente se arrepienten y se caracterizan por dos verdades más, que simplemente vamos a mencionar ahora y estudiaremos la próxima vez. Quinto lugar, una persona realmente y genuinamente arrepentida tiene que experimentar transformación espiritual. Y recuerden lo que dijimos, que el arrepentimiento es concedido por Dios, así como Dios concede la fe. Es una transformación espiritual, es la obra del Espíritu en la vida de una persona. No es que uno se arrepiente y después de que se arrepiente, arregló su vida, de alguna manera pone su fe en Cristo y es salvo. No, es todo parte de un paquete. Dios concede arrepentimiento, así como Él concede fe. En sexto lugar, el arrepentimiento genuino se caracteriza cuando la persona recibe al Mesías. Lo vamos a ver. Recibe al Señor Jesucristo. Entonces no hay mensaje más importante en toda la Escritura que ser claros y precisos en el mensaje del Evangelio de la salvación. Esto implica, por supuesto, como hemos estado considerando, un entendimiento correcto, bíblico, de la doctrina del arrepentimiento. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más y por la claridad de la misma. Estamos conscientes, Señor, como tu palabra nos enseña, que así como un día nos moviste a creer en el Señor Jesucristo, abriste nuestro entendimiento a entender lo que significa el Evangelio. Nos moviste al arrepentimiento. Creaste en nosotros un deseo realmente de reconocer nuestro pecado y estar afligidos por nuestro pecado y postrarnos delante de ti y decir, sé propicio a mi pecador. Te damos gracias, Señor,
porque es la obra de tu Espíritu también en aquellos que tú llamas. En esta mañana, Señor, estamos agradecidos por esta verdad. Y podemos descansar en el hecho que es tu obra. Pero también es nuestra responsabilidad poner nuestra fe en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Y Padre, pedimos en esta mañana que si hay una persona en este lugar, o donde este mensaje alcance, que no te conoce, que le concedas arrepentimiento, como tu palabra dice, el arrepentimiento para vida, y le concedas fe. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.